Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. De Al Dente ya están cogiendo ritmo y en esta nueva temporada ya saben que venimos con más ganas todavía de cocinar. Hoy vamos a poner el ojo en una cuestión muy interesante, ya lo van a ver, muy particular, que tiene a los restaurantes como protagonistas. Así que lo primero, saludar a Ainhoa Aguirregoitia. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenos días, Ángels, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Bien también, muy Venga. bien. La semana pasada anunciamos que íbamos a hacer una variación, porque tú dijiste en las recetas, yo no solo quiero dar la receta y ya está, sino hablar de técnicas de cocina, etcétera, etcétera, y dijimos, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Empezamos por las recetas, si lo podemos dar tranquilamente, y después ya nos adentramos en la charla del tema que nos ocupa, ¿te parece? Me parece bien. Venga, vamos pues a empezar. Empezamos. ¿Con qué empezamos? Pues vamos a empezar porque a mí lo que me hace ilusión, claro, es que esta música yo la identifico con el final. No te aceleres, que nos queda mucha sección por delante. Venga, mi idea era que que al final de la temporada pudiéramos reunir todas las recetas y tener un pequeño libro de cocina. Vale. Entonces, por lo primero que se empieza en cualquier curso de cocina es con los caldos. Uh-huh. Es el verdadero cimiento de la cocina y es el punto de arranque perfecto para nuestro curso anual. Porque además aprendemos orden, aprendemos paciencia, técnica y lo más interesante, se va a convertir en un hilo conductor de muchas de las recetas que vamos a hacer después. Porque para mí un buen fondo o un buen caldo es base en cualquier cocina. O sea, siempre tendríamos que tener en el congelador fondos o caldos para echar mano de eso cuando quisiéramos hacer otras preparaciones. Desde mi punto de vista, sí, es lo más importante, mucho más importante que las croquetas o que cualquier otra cosa. Si tienes un caldo, tienes una comida hecha. Vale. Entonces vamos a hacer, el primero de todos, un caldo de verduras con jengibre y miso suave. Porque claro, ¿qué pasa, Ángel? Yo decía, un caldo de verduras. Digo, ¿cómo llamar un caldo de verduras? Porque eso consiste en poner las verduras en una olla, ponerle agua y ponerlo a hervir. Claro, digo, vamos a darle una vuelta de tuerca a ese caldo, ¿vale? Vamos a darle un toque. Claro, yo voy a decir los ingredientes y luego de todas las formas que lo podemos hacer. Venga. Necesitamos 2 zanahorias, 2 ramas de apio, un puerro, una cebolla, 2 tomates maduros, un trozo de jengibre fresco, una hoja de laurel, 8 granos de pimienta negra, 2,5 litros de agua y una cucharada de miso blanco. Vale. Que vaya por delante que las verduras son opcionales. Podemos utilizar las que tengamos y las que nos gusten. Las que cuando abrimos el cajón de la verdura vemos que están ahí. Venga, vamos a hacer un caldo con esto. Sí, porque a mí, por ejemplo, el repollo me gusta mucho también. A mí un trozo de repollo en el caldo de verduras me gusta. Vale. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lavar muy bien esas verduras, pelarlas si es necesario y cortarlas en trozos grandes. No hace falta que sea muy pequeño. Y ahora tenemos 3 opciones distintas, lo que va a determinar la intensidad de nuestro caldo. Primero, podemos sofreír ligeramente en una olla grande con un poco de aceite todas las verduras antes de añadir el agua. Eso le va a dar un toque más dulce y más redondeado al caldo. Por otro lado, podemos tostarlo todo en el horno y hacer un fondo más oscuro. Eso lo que va a hacer es que sea mucho más potente de sabor. Y tercero, hervirlo todo directamente en crudo. De esta forma va a ser mucho más ligero y luego las especias también se van a imponer más y va a ser también muy polivalente. ¿Y nos servirían para preparaciones diferentes? O sea, si la hemos hecho con rehogadas, si hemos hecho tostadas o en crudo, ¿servirían para preparaciones diferentes? No, sirven todas para lo mismo, pero dependerá de la intensidad que quieras tú. Si por Del ejemplo sabor que le queramos dar. Claro, si tú puedes hacer unas lentejas con un caldo de verduras de base y ese caldo puede estar sofrito, puede estar tostado, puede ser claro, sin más. Vale. Entonces, en cualquiera de los 3 casos te va a servir. Depende de la intensidad que tú quieras en ese caldo de verduras. Si, por ejemplo, vamos a hacer un arroz, un arroz, a mí me gusta mucho tostarlo al horno para que tenga un poquito más de intensidad luego el plato, porque si no se nos va a quedar un poquito como arroz de enfermo. Vale. Entonces, si lo tostamos todo en el horno, vamos a potenciar un poquito más los sabores. Vale. Entonces, en el momento de la cocción es cuando añadimos las especias y lo llevamos a ebullición. Nunca hay que hervir los caldos a borbotones. Suavito. Muy suave, porque eso va a hacer que el caldo nos quede muy limpio y muy traslúcido. Hay que espumarlo si es necesario, que es esa espumilla que se forma en la superficie. Eso va a hacer que sea muy transparente y lo tenemos ahí aproximadamente unos 40 minutos. Depende también si echamos la verdura entera o lo echamos troceada, pero como hemos dicho, trozos grandes, unos 40 minutos. Retiramos del fuego y ya cuando retiramos del fuego es donde si queremos podemos añadirle un chorrito de soja, un poquito de miso, algún aceite picante, algunos noodles, algunos fideos. Puede ser una base de caldo que nos sirva para hacer un guiso, para hacer unas lentejas, para enriquecer un caldo de arroz, o si tenemos un caldo de ave y no tenemos suficiente y necesitamos un poco más de caldo, Lo podremos alargar con esto. lo podemos alargar también con esto. Vale.
Yo te dije una vez que yo tenía costumbre cuando hacía hervido para cenar, ese caldito que se queda del hervido, a mí me gusta con un poquito de sal bebérmelo como si fuera una infusión de verduras. Sí. Y eso es una cena muy agradable. Puedes poner luego un huevo por encima, un huevo poché, y tienes ahí una especie de cena rápida, bastante ligera y sabrosa, ¿no? Mi madre siempre guardaba el caldo de los hervidos y luego ponía 4 fideos. Exacto. Y hacía una sopita con 4 fideos y el caldo del hervido. Pues eso es lo que yo a veces me tomo en una taza para, para una parte de la cena. Es la primera parte de la cena, luego ya como. Pero eso me sirve. Pues esta es la técnica para los caldos, ¿vale? Para tenerlos en la nevera, que no es lo mismo. O sea, estos caldos nos lo podríamos tomar como una sopa si quisiéramos. Claro, es que ¿qué hemos aprendido con esto? La diferencia entre fondo y sopa. Tendríamos el fondo, luego la sopa es el plato ya hecho, es si le queremos meter un fideo, unas verduritas crudas cortadas chiquititas la podemos poner también en ese caldo. Entonces eso sería la sopa, y luego hemos aprendido técnicas como por ejemplo la de espumar o la importancia de hacer los caldos a fuego suave. Vale, pues... Madre mía, Ángel, aquí salimos tituladas. Primera técnica, caldos, hagan fondos y los tienen en la nevera congelados en tarritos, y cuando lo necesiten los sacan y eso enriquece cualquier plato. Decía para mí es imprescindible. Claro, unas lentejas en lugar de ponerle el agua, pues le pones un poco de caldo de verduras, aunque sea del hervido solo sin haberla sofrito ni nada, y queda riquísimo. O una cazuela de pescado. En lugar de echar agua, echamos un poquito de caldo de verduras. Venga, vamos con el tema que nos ocupa hoy, que son las cartas de los restaurantes. ¿Qué pasa con las cartas de los restaurantes? ¿Cómo nos seducen los menús, Ángels? Este truco. O sea, al final, la carta de un restaurante es un mapa psicológico que está lleno de trampitas, ¿vale? No es una lista neutra de platos sin más, sino que es un mapa que está diseñado para que te pierdas justo en el lugar exacto donde ellos quieren que caigas. Y rara vez prestamos atención suficiente y somos conscientes de ello. Eso sería como cuando colocan las cosas en las estanterías de los supermercados. Algo así. Que tampoco es casual. Algo así. ¿Tú has oído hablar alguna vez del menú engineering? ¿Del menú engineering? Sí. No. No, ¿verdad? No. Pues te lo voy a explicar yo. Esto no todos los restaurantes lo hacen, pero a nada que haya un poco de estrategia y un poco de conocimientos de marketing en la propuesta del negocio, esto sucede. Y se trata de una técnica que clasifica los platos en 4 categorías distintas. Esto parece un poco zoológico, pero funciona así. Vale, pues vamos con las categorías. El primer grupo, los platos estrella. Ajá. Lo que todo el mundo pide. Es delicioso y es rentable. Por ejemplo, la clásica ensaladilla rusa con ventresca de bonito. Este sería un plato estrella. 14 euros. Es rentable para el restaurante y casi todo el mundo se pide una caña y venga, una ensaladilla. Sí. Es muy común. Yo estoy hablando de mi zona, sobre todo. A lo mejor en Madrid pides unas bravas o pides una croqueta. No, la ensaladilla estaría también ahí. ¿Verdad? Es un plato muy rentable, se vende solo, todos lo recomiendan y suele ocupar el primer puesto en la lista de la carta. Vale. Es lo que llaman la zona dorada. Vale. Luego tenemos los platos vaca o caballo de batalla. El que se pide mucho, pero no deja tanta ganancia. ¿Ah? Un ejemplo aquí en Alicante, por ejemplo, sería el arroz de gamba roja de Denia. Sí. Unos 28 euros por persona. Todo el mundo lo pide porque le gusta, porque estamos en una zona donde la gamba roja de Denia es muy popular y el arroz también, pero el coste de los mariscos hace que baje mucho el margen de beneficio. Ah. Claro, entonces lo mantienen porque atrae mucho al público, pero no es la joya luego a la hora de hacer el escándalo. No es lo que les hace, no es lo que les da dinero. Con esto no ganan dinero. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Luego tenemos el grupo de los platos perro. Plato perro. Sí, es el plato que no se vende, que no genera margen, pero que a veces se mantiene por romanticismo o por prestigio. Por ejemplo, un tartar de atún con 15 gramos de caviar, 30 euros el plato, 35 euros el plato. Y esto lo pide poquísima gente. Lo pide muy poca gente, pero lo tienen por una cuestión de imagen. Uh-huh. Es decir, tenemos caviar, tenemos tartar de atún. Uh-huh. ¿Vale? Y por último, los enigma. Estos son los que menos lucen, pero dan beneficios constantes. Este suele ser el apartado de las ensaladas y las verduras. Te hace gracia porque un plato de verduras a la plancha de repente 18 pavos. Claro, pero... es donde, así como decíamos que el plato estrella, no, ¿cuál era? ¿El vaca o caballo de batalla? Sí, el plato perro, Dime. Que es el que no da margen, en cambio las verduras sí que dan todo el margen del mundo. Sí, dan muchísimo margen. No deslumbran, no llaman la atención, pero tienen un margen altísimo. Vale. Además lo piden mucho los clientes habituales, los locales o gente que come mucho fuera de casa. Vale. O bueno, la ensalada tiene que ser muy excepcional. Yo rara vez pido, bueno, depende de dónde esté comiendo. ¿Ves? Tengo un restaurante al que voy con mucha frecuencia a la semana y ahí sí pido ensalada. Pero yo rara vez pido una ensalada también en un restaurante. Es que cuando comes todos los días o todas las semanas en ese sitio hay un momento en que dices, ponme una ensaladita. Vale. que si no, no salimos de aquí. Vale. ¿Vale? O sea, entonces, es el plato que no luce pero que da beneficio. Exacto. Entonces la carta se diseña para empujar al subconsciente hacia las estrellas y hacia los platos enigma. Vale, pero al final, ¿cómo nos empujan para que nos decidamos por un plato u otro? Mira, ¿cómo reconducen nuestro deseo?
Hay trampas invisibles. La primera, el precio ancla. Colocan un plato absolutamente caro que nadie pedirá, pero eso hace que todos los demás parezcan más baratos. Vale, porque nosotros miramos el precio muchas veces cuando estamos mirando la carta y de repente hay uno carísimo y pasas automáticamente, a veces ni lees lo que es. Dices, bueno, voy a gastar 35 Pero como el de euros. debajo o el de encima es más barato, ya te parece más barato. Ahí vamos. Luego la ilusión de la elección. Te ofrecen 3 versiones de algo y casi siempre eliges la de en medio. Esto es como los exámenes tipo test. Sí. Que no sabes cuál es la respuesta y tú dices la más larga. Sí. O la de en medio, pues es algo parecido. El rincón dorado. Tus ojos no leen de manera lineal, sino que van a zonas calientes de la carta. Arriba y a la derecha suele ser un buen ejemplo y allí colocan lo que quieren que elijas. Cuando estás leyendo también una lista, una carta, te quedas muy bien con los primeros platos, pero con los últimos ya no. Ya empiezas a leer más rápido. De manera... Lees más en diagonal, sobre todo si las cartas son largas. Exactamente, exacto. La lectura diagonal, que la hace mucho más acelerada porque además los silencios en la mesa son incómodos. Sí. Entonces te lees con detenimiento los primeros, pero luego ya no. Y luego está el lenguaje emocional. No es lo mismo poner una ensalada de pollo que una ensalada campestre con ave de corral y vinagreta casera de la abuela. Te están vendiendo muchas más cosas con esa. O sea, te están vendiendo una ensalada de pollo, pero te lo llaman de otra manera. Claro, hay más nostalgia y autenticidad, no solamente pollo y proteína. Claro, vale. Estas son trampitas. ¿Qué más? Más trampitas que no esperamos. Hay más, el silencio de los precios. En algunos menús, ahora todo el mundo cuando coja una carta se va a poner a mirar esto. Harán bien. Algunos menús quitan el símbolo del euro. Porque ver el símbolo activa esa parte racional en el cerebro y lo hace más caro. No es lo mismo ver el número 18 que el número 18 euros. 18 con el símbolo del euro al lado. Exacto. Y una parte de verdad es. Otra es la posición de contraste. Si un restaurante quiere vender más entrantes, encarece los postres. Entonces tú ves y dices, postres disuasorio, claro, postres disuasorio. a 9, 10 euros. Mira, pide las croquetas que cuestan 8, Exacto, ¿sabes? disuasorio. Y soy más de salado. Exactamente. Entonces, si se quiere mover, por ejemplo, un vino medio, se coloca entre vinos desproporcionadamente caros. Eso ya claro, y por es lo que contraste hemos dicho acabas antes. pidiendo uno que no es barato, pero... Claro. Entonces tú lees la carta y crees que eliges por hambre, pero en realidad hay una voz susurrándote que te dice, elige esto, coge esto. Y casi siempre solemos obedecer. Son raros los especímenes que no caen ahí. Que no caemos. Mira, y hablábamos de esos conceptos animales de los platos, hasta qué punto los platos perro, que era lo que decíamos, que son esos platos que no se venden, que no dan margen, pero sí dan prestigio y que se mantienen en la carta. ¿Esos platos pueden ser una especie también de anzuelo para la crítica gastronómica o para los foodies? Sí, totalmente. El plato perro es como la canción rara del disco. El plato perro, es que me encanta ya el nombre. Es que sí, es que además no tienen otro, es el plato perro. Te dije que por tu culpa solo veía quinta gamas en todas partes Pues y ahora solo veré platos perros. Ahora te vas a cagar. Cuando te sientes en un restaurante vas a decir, me quiero ir. Plato perro. No estoy cómoda. El plato perro es la canción rara de un disco. No es para todo el mundo, pero si la escuchas, la recuerdas. Entonces, los críticos gastronómicos van buscando originalidad. Ahora te voy a decir un plato y seguramente que te va a sonar. Y los foodies van buscando algo instagrameable. Entonces, aunque el restaurante venda 10 veces más hamburguesas, el plato de codorniz con cacao y jengibre va a ser el que aparezca en la reseña o en la foto de Instagram o en cualquier medio de comunicación. El restaurante sabe que no vivirá de ese plato, pero gracias a él construye toda una reputación. Yeah. Es un activo de marketing encubierto. Un plato perro no llena cajas, pero sí titulares. Hace unos años se puso muy de moda, Ángels, un plato que se hace mucho en Baleares y en Cataluña también lo he visto mucho, bueno, y en más sitios, y en Madrid. En la bandeja de patatas fritas con huevos fritos y langosta. Sí. Mucho. Sí. Mucha foto, Muchísimo. mucha gente con poder adquisitivo pidiendo ese plato y luego mucha gente yendo a esos restaurantes probablemente no pidiendo ese plato por el coste de ese plato. Ya. Pero es el atractivo del restaurante. El tal restaurante hace langosta con huevo frito y patatas fritas. Está rico, por supuesto que está bueno, está buenísimo, pero no es para todos los bolsillos. Pero ¿y al cliente le da igual? Es decir, nos da igual, yo voy a ese restaurante porque he visto que ahí se sirve patatas fritas con huevos y langosta, yo no lo puedo pagar, voy a pedir otra cosa, pero aún así voy a ese restaurante. Claro, porque estás emulando a alguien a quien sigues, a alguien que te gusta, estás en el sitio de moda. Estás en el sitio que ha aparecido en Instagram, estás en el sitio donde ha hablado el crítico gastronómico de tal o donde ha estado en las últimas vacaciones, yo qué sé, cualquier futbolista o cualquier persona cualquier cantante o alguien que te guste. Entonces estás sentado en la misma silla y a lo mejor no puedes pedirte ese plato, pero puedes pedir otros, pero tú has estado comiendo en ese restaurante. Emulamos mucho, vivimos mucho de manera aspiracional. Eso siempre lo comentamos tú y yo. El tema de las redes sociales es muy aspiracional. Totalmente. La gente quiere llegar a ser, pero a veces no podemos.
No podemos. Y si, Entonces, bueno, si queremos ser comensales conscientes, es decir, que no... La palabra no es engañar, pero que no consumamos lo que ellos quieren, sino lo que nosotros queremos, ¿cómo deberíamos actuar? es que aquí pasa lo mismo que con la publicidad. Tú tienes que disfrutar del truco, sabiendo que es un truco. O sea, tú te sientas... darme cuenta, ver el truco. Sí, pero dejarte llevar. Es un circo. Al final es como una obra de teatro, donde el plato estrella es el protagonista, el enigma es el secundario sólido que sostiene la trama, el plato perro es ese personaje más excéntrico que no entiendes muy bien por qué, pero que siempre recuerdas en la película. Sí. Y la vaca es el currante que hace que todo funcione, la vaca o el caballo. Sí. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dejarnos llevar. No está mal a veces eso. Después de todo, si caes en la trampa de pedir un plato estrella, quizá es precisamente lo que necesitas o realmente es un plato que merece la pena. Y disfrutar. O sea, disfrutarlo. conocemos el truco, os hemos pillado, que sepáis que lo sabemos. Esto funciona así. Pero vamos a claro. disfrutar con ello. Exactamente. Oye, ¿y todas estas estrategias cómo afectan a la era digital? Es decir, ¿qué pasa? Que yo no lo soporto, los menús con QR, Ya. por ejemplo. Es que son una horterada. No puedo. Son cutres, son muy Me cutres. he vuelto una activista de pedir el menú físico. Sí, no, totalmente de acuerdo. Además, a mí me parece muchísimo más amable. Creo que hasta pido más, fíjate. Sí, y luego a veces también te sientas en un restaurante y yo lo que suelo hacer, a veces lo tengo por las fotografías, ¿no? Porque Sí. fotografío mucho lo que como. Pero no me gusta estar pendiente del teléfono, ni de Sí. llamadas, ni de WhatsApps, ni de nada. Entonces, como que me aíslo del teléfono y lo primero que me haces, nada más sentarme en la mesa del restaurante, es que saque mi teléfono del bolso. Sí. Bueno, Sí. pues no me apetece, ¿Y esto sinceramente. afecta a todo esto de que Entonces, estamos hablando? Claro, porque aquí la carta se convierte en el algoritmo. Ya no importa si un plato está arriba o a la derecha. Ahora lo que aparece en tu pantalla es como todo en scroll. Lo Claro. primero que aparece en el scroll. Entonces no siempre es por casualidad, sino que son resultados también de la programación. Además, eso se puede actualizar automáticamente. Los Y en- platos más pedidos del día anterior, Y en por el ejemplo. caso del delivery, que ponen al principio lo que seguro quieren que pidamos. Claro, al final las aplicaciones de delivery aplican esa ingeniería de forma brutal. Muestran primero lo más rentable o lo que el restaurante necesita vender. Además incluye otros clientes también pidieron. Ya. También actuamos mucho por imitación, no por, Sí. ¿sabes? Sino no Sí. queremos aspirar a, sino también por imitación. Y funciona, hay como una presión social digital apabullante un poco. Y el código QR también desaparece el límite físico. Ya. Entonces, claro, dejas de jugar también, aparecen las fotos de la comida, ya no hay parte Ya. de imaginación. Ya nunca voy a ver una carta de la misma manera. Bueno, para eso me has traído. Para eso Si me estás tú aquí. Si Sí. ya me conoces, ¿para qué me invitas? Atente Ángeles? a las consecuencias. Exacto. Hasta la semana que Un viene. beso, Un Ángeles. beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.